Hoy aprenderás conmigo a hacer este top hecho a partir de una blonda de crochet y lo tejeremos juntas. Les doy la bienvenida nuevamente a mi canal, bienvenidos a todos los nuevos que se están sumando. Quiero hacer un saludo general porque me está viendo gente de todo el mundo y la verdad es que estoy fascinada, me alegra poder llegar a un montón de gente que este contenido le parece súper útil. Gente de toda mi querida América Latina, pero gente de Estados Unidos, gente de Sudáfrica, gente de Italia, de Grecia, me están escribiendo de Irán, estoy muy emocionada. Cuéntenme desde dónde me están mirando, que les mando saludos la próxima. Vamos a hacer esta blonda, que en verdad es una carpeta como las antiguas, como las vintage de crochet, que he visto en esta inspiración de Pinterest que me pareció fantástica hacerla en modo top. Es la misma carpeta redonda que se le pone una tira aquí en el cuello y una tira en la espalda para poder atar y que se convierte en top maravilloso. Lo hice a partir de una foto. Como saben, los que me conocen saben más o menos que me gusta mucho, si la foto es nítida y es clara obviamente y se ven bien los puntos, poder sacar el patrón a través de las imágenes. Y ahora se los regalo, ¿por qué? Porque yo les estoy grabando desde España y acá estamos entrando en invierno, está haciendo mucho frío, pero como les dije, tengo mucha gente de América Latina y del hemisferio sur que me ven, que son fieles seguidoras y que les quiero regalar este top de blonda, y también para la gente que estamos ahora entrando en invierno, que tengan ideas para cuando llegue la primavera, o hay gente que también en invierno teje cosas de verano. Yo cuando trabajaba hacía prendas a pedido o trabajaba para marcas, en invierno en estas fechas yo estaba tejiendo bikinis para el verano. Entonces también les puede resultar útil, o lo pueden guardar para más adelante y ya tienen un top de verano en la lista de espera para hacer. Vamos a ponernos manos a la obra. En la descripción del video les dejo el listado de materiales y también les dejo más información siempre complementaria de los videos que les traigo por aquí. Y les cuento también que estoy haciendo ya los patrones en PDF. Los patrones que estoy haciendo son super premium. Tienen gráficos, tienen explicaciones escritas y tienen fotos del paso a paso de las diferentes prendas. Hay algunas prendas que ya las tengo el tutorial aquí hecho en YouTube y subido, pero también está el PDF que se pueden descargar e imprimir y guardarlo y hacerlo cuando quieran. Les dejo el link de mi tienda Etsy para que puedan curiosear o chafardear, como dicen aquí en España, los patrones que hay disponibles, y si alguna lo quiere pues lo puede conseguir y descargar por ahí. Ahora sí, nos ponemos manos a la obra y vamos a hacer este top de blonda precioso. Les doy la bienvenida a mi mesa de trabajo. Hoy voy a trabajar con hilo reciclado, que tengo mucho hilo de algodón porque lo trabajo mucho. Voy a usar el doble hebra porque es muy finito y voy a trabajar con una aguja de crochet de 3 milímetros, ¿sí? Normalmente suelo usar la de 2, pero como no quiero que sea una blonda decorativa y me quede muy apretada, como va a ser una prenda, quiero que me quede un poquito más, más floja, así más maleable. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar, esto es un motivo circular, así que vamos a hacer 4 cadenas, las vamos a cerrar con un punto raso o deslizar y vamos a hacer 8 grupos de 2 varetas, ¿sí? Voy a levantar 2 cadenas, voy a hacer una vareta, este es mi grupo de 2, una cadena, 2 varetas, una cadena, 2 varetas y así hasta tener 8 grupitos de 2 varetas. Bien, aquí estoy llegando al final de la vuelta y lo que voy a hacer es la cadena que me queda de separación y voy a deslizar con un punto raso, ¿sí? Atención ahora porque vamos a tener que aumentar, ¿sí? Vamos a seguir el ejemplo, vamos a levantar 2, siempre levanto 2, que son mis varetas. Ahora voy a hacer una aquí, ¿de acuerdo? Voy a hacer otra cadena y aquí en el hueco voy a hacer 3 varetas, ¿sí? En el hueco siempre voy a poner 3 varetas cuando esté aumentando, porque esto ahora lo veremos, pero sigue una progresión, ¿sí? Hago pico una vareta en esta primera vareta y voy a picar otra vareta aquí, ¿sí? En total me tienen que quedar 5 varetas. Voy a hacer una cadena de separación,
y sigo haciendo 3 varetas en el hueco y una vareta en cada vareta que tengo de la vuelta de abajo, ¿sí? Y ahora se me va a empezar a incrementar el círculo, ¿sí? Vamos ahí. Bien, atención aquí que estoy llegando al final de la vuelta esta, ¿sí? Me voy a hacer 3 en el hueco, como en las otras, y voy a cerrar con un punto deslizado o punto raso aquí. Bien, entonces en todos los grupos de varetas me tienen que quedar 5 varetas, 5 varetas, ¿sí? Y 5 varetas. Ahora voy a levantar, en este caso como esta es la última vareta del grupo, voy a levantar 3 cadenas en vez de 2 porque voy a dejar un lugar. Y ahora lo que vamos a empezar a hacer es, seguimos haciendo las 3 varetas juntas, picadas en el hueco de la vareta anterior. Ojo, atención acá, en la primera también hago una vareta, ¿sí? Pero, lo que les decía, no se preocupen si se les empieza a quedar un poco con volante porque esto luego se va a quedar bien. Y luego, en la última vareta de este grupo de 5 de la vuelta anterior, no voy a picar nada. Voy a hacer una cadena y voy a hacer 3 varetas en el grupo. Aquí, en el hueco. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que estos huecos van a ir haciendo como una espiral. ¿Sí? Sigo haciendo varetas, pero llego hasta la última. O sea, esta última vareta del grupo no la toco, hago una cadena y hago el grupo de 3 varetas, ¿sí? Vamos a seguir haciendo esta progresión varias vueltas más. Ahora les voy a mostrar un paso más avanzado. Vamos a seguir haciendo, o sea, terminamos esta vuelta y en la siguiente hacemos lo mismo. Hacemos 3 varetas aquí en el hueco, una en cada uno, pero dejamos la última suelta y en esa última vamos a hacer el hueco, ¿sí? Ahora vamos a ver un paso más adelantado para que vean cómo se tiene que ver. Bien, ya les traigo un paso más bastante adelantado. Lo que seguí haciendo fue lo mismo. 3, 3, 3, 3 y aquí el mismo hueco que se me va haciendo, como ven, una espiral. Bien, voy a hacerlo por 8 vueltas, ¿sí? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vueltas con este mismo tipo de aumento, ¿sí? Ahora, atención porque la cosa cambia un poco. Voy a levantar mis 2 varetas, voy a seguir, siempre voy a esperar, ¿sí? En esta última no voy a picar nada, en esta vuelta tampoco. Voy a hacer una cadena, pero en el hueco lo que voy a hacer es una vareta, una cadena, una vareta. ¿Sí? Básicamente tengo también 3 puntos como abajo, pero los voy a hacer diferentes. Y ahora voy a hacer una cadena aquí y voy a saltarme esta y voy a picar. ¿Sí? Entonces ahora nuestra espiral se nos va a ir haciendo un pico hacia arriba, ¿sí? Voy a tejer toda esta fila aquí con todas las varetas, pero ahora, claro, estas varetas se me van a empezar a ir reduciendo. Hasta ahora venía aumentando y agrandando el número de estas varetas y ahora lo que voy a hacer es empezar a reducir y aquí, donde están los huecos, me va a empezar a quedar un tejido en red más calado, ¿sí? Que es lo más bonito que tiene esta blonda, es, digamos, la parte del final de la terminación. Esta parte del centro queda bien tupida, ideal para que esto se transforme en un top, y luego se hace los bordes más calados. Bien, entonces vamos a repetir. Llego hasta aquí, ¿sí? Al final, en esta última pico, hago una cadena, en el hueco hago una vareta, una cadena, una vareta, una cadena más y pico aquí. ¿Sí? Así voy a completar toda la vuelta. Este va a ser mi borde. Bien, estamos acá. Miren qué avanzado que está. ¿Qué hice yo? Lo que hice fue repetir durante 3 vueltas esta en el medio, pero aquí le voy quitando varetas tupidas y voy avanzando con una cadena, una vareta, una cadena, una vareta, ¿sí? En el primero tengo esta V,
luego tengo la V más 2 espacios y luego tengo la V más 3 espacios, ¿sí? Vamos a llegar hasta ahí. Voy a hacer lo mismo, pero atención, voy a ir, sigo ganando espacios calados, pero en esta vuelta, en la V lo que voy a hacer es 4 varetas, ¿sí? Porque empieza como un pequeño dibujito en la parte calada, ¿sí? Entonces toda esta vuelta la voy a repetir haciendo esto. Una vareta, una cadena, una cadena, una vareta, una cadena, una vareta y me voy siempre más adentro. 1 y recién aquí empiezo y sigo lo tupido. ¿Sí? Ven que ya me van quedando menos varetas cada vez. Esta parte que estuve disminuyendo, ¿sí? Entonces hago aquí, vamos a hacer toda la vuelta esta. Esto, todo varetas. Como siempre, cuando estoy llegando al final, lo que hago es, no llego hasta la última, ¿sí? La última la dejo, hago una cadena, una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, una vareta y aquí hago otra cadena más y en el interior de la V voy a hacer 4 varetas juntas. O sea, juntas, picadas juntas, pero no cerradas juntas. Una cadena, una vareta, una cadena y hasta aquí, ¿sí? Así aquí avanzo una más hacia adentro. Entonces, este es el calado que me va a ir quedando entre las varetas, ¿lo ven? Vamos a acabar toda la vuelta así y ahora les muestro cómo seguimos en la siguiente vuelta. Bien, vamos que ya casi lo tenemos, nos quedan las últimas vueltas. Voy a cerrar esta fila aquí con un punto deslizado. Tengo que entrar en el hueco en la segunda fila, entonces si yo estoy aquí parada en una vareta, lo que voy a hacer es un punto deslizado y voy a levantar, ¿sí? Voy a levantar 3 porque en este caso estoy haciendo una vareta y un hueco. Y voy a seguir. ¿Qué vamos a hacer aquí ahora mismo? Vamos a hacer vareta, cadena. Vamos a hacer una vareta acá, pero aquí en esta parte del dibujo no vamos a hacer ningún hueco, simplemente vamos a hacer una vareta aquí en el hueco. Vamos a seguir haciendo una vareta en cada vareta de abajo, ¿sí? Y una más en el hueco total, que nos tienen que quedar 6 varetas aquí en este dibujito que va a quedar en la parte calada de la blonda. Y ahora seguimos una cadena, una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, una vareta. Y siempre hago una más porque esto se me va a ir reduciendo. Entonces una cadena y aquí. Y ya aquí en las varetas, digamos, digamos que es un pétalo o una aspa de molino, me va quedando cada vez más pequeñito, ¿sí? Se me va reduciendo. A ver ahí. Hacemos esta parte, la última no la hacemos, es decir, la última vareta que vamos a hacer es anterior al hueco, una cadena, una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, hacemos vareta, 4 varetas aquí, bien, y nos tienen que quedar en total aquí 6 varetas juntas, ¿sí? Y ahora seguimos haciendo el calado. Vamos a acabar toda la vuelta de esta manera. Bien, una vez que completé la vuelta haciendo estas 6 aquí abajo, ahora vamos a la siguiente vuelta y tenemos que hacer una disminución en estas varetas de 6. Voy a volver a pasar a 4, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es dejar un hueco aquí antes, voy a picar y voy a hacer 4 varetas, ¿sí? Como pone el dibujo que podemos ver en la foto, que se ve bastante bien, bastante claro.
y hacemos así, ¿sí? Esto es lo que me tiene que quedar en el hueco de las varetas. Y luego aquí, ¿qué va a hacer? No solo no vamos a aumentar más, sino que vamos a empezar a disminuir un poco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que nos quedaba con bastante vuelo esto? Pues el vuelo se va a empezar a planchar, porque cuando yo no aumento más, ¿ven cómo me está quedando? Se me corrige el vuelo. Obviamente que esto está controlado por la cantidad de puntos. Si veo que estoy haciendo un tejido circular plano y me empieza a quedar con mucho vuelo, es que estoy aumentando de más. Pero en este motivo, tal como lo ponía la imagen y como hemos sacado los puntos a través de la foto, es tal cual lo que ponía. ¿Sí? Entonces ahora vamos a esta parte del hueco, hacemos prácticamente todas varetas caladas, o sea, vareta y cadena, vareta y cadena. Y aquí, ¿qué pasa? Aquí tenemos que tener 5 puntos. Entonces, vamos a hacer una cadena, pero en vez de meter aquí, vamos a picar aquí. ¿Sí? Porque me tienen que quedar 5. Entonces hago 5 varetas. ¿De acuerdo? Hago una cadena y luego aquí me tengo que saltar 2, igual que aquí al principio. Ya estamos cerrando, esta va a ser la anteúltima vuelta, digamos, del aspa esta, del molino o del pétalo, como le quieran llamar. ¿Ven cómo se va cerrando aquí? Bien. Entonces, cerramos de esta manera. ¿Sí? Aquí vamos reduciendo. Se los dejo aquí para que lo miren, si no pueden echar el video para atrás. Toda la vuelta la vamos a acabar así. Aquí tendremos 4 varetas solo y aquí tendremos 5. ¿Sí? Y aquí nos vamos a saltar 2 varetas y 2 varetas de cada lado. Bien, vamos a nuestra anteúltima vuelta, ¿sí? Esta es la vuelta número 16. Vamos a levantar aquí, 3. Vamos a hacer calados. Esta vuelta es súper fácil porque es todo vareta calada, menos aquí en el motivo este que está dentro de la parte calada. Teníamos 4 varetas, vamos a dejar solo 2 en la punta, ¿sí? 2 varetas juntas y el resto todo cadena, vareta, cadena, vareta. Lo voy a hacer rápido y ahora se los muestro cómo queda, porque en esta vuelta nos tienen que quedar 2 puntos juntos de cada terminación. Ahora lo mismo aquí. Aquí me tienen que quedar, de los 5 me tienen que quedar 2. Me salteo 2, hago 2 varetas juntas y el resto cadena, vareta, ¿sí? Quiere decir que al final, en esta vuelta, al final del motivo del calado, tenemos 2 varetas juntas, el resto es todo cadena, vareta, cadena, vareta. Y al final de la hoja, pétalo o aspa de molino, como le quieran llamar a este motivo, también lo termino con 2. ¿Sí? Eso también se ve en la foto bastante claro. ¿Sí? Vamos a continuar toda la vuelta haciendo todo vareta calada. Y luego tenemos 2 en esta parte, 2 en esta, 2 aquí, 2 aquí y 2 aquí. Y seguimos haciendo toda la vuelta y luego ya la próxima es la puntilla. O sea que ya casi lo tenemos. Bien, ya estamos en la recta final porque ya estamos haciendo la puntilla. Vamos a ver cómo es la puntilla de la blonda. Miren qué bonita que es. Es muy bonita. Le da como ese toque de terminación. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a levantar 2 cadenas. Vamos a dejar un espacio aquí y vamos a picar en este. Vamos a hacer 4 varetas con sus piquitos o picot, como le llaman. Las que no saben lo que es, vamos a aprender a hacerlo, y las que lo saben, seguramente lo repasaremos ahora porque no es una cosa que se haga mucho, a menos que se dediquen a hacer este tipo de blondas y cosas decorativas, pero es un punto muy bonito y muy simple de hacer. Entonces, vamos a clavar aquí nuestra primer vareta. Una vez que cerramos la vareta, vamos a hacer 3 cadenas que van a conformar nuestro picot. 3 cadenas aquí y vamos a picar en la misma cabeza de la vareta y vamos a hacer un punto deslizado. Entonces nos queda nuestro picot. Otra vareta más y en la cabeza de la vareta vamos a hacer otra vez otro picot. ¿Sí? Ahí está. Y lo vamos a hacer en cada una de las 4 varetas que tiene la puntilla. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la última.
1, 2, 3. Son siempre 3 cadenas cerradas en un punto raso, básicamente. En eso consiste. Vamos a hacer 2 cadenas más, dejamos un hueco y en el siguiente hacemos medio punto. Y así vamos a terminar toda la vuelta final, ¿sí? de nuestro círculo blonda carpeta top, lo que quieran. Y ahora voy a acabar esto y ahora vamos a ver cómo hacemos. Vamos a hacer 2 cordones, uno para el cuello y otro para la espalda, que los vamos a hacer con una tira de cadenas con sus puntos deslizados, es decir, rasando puntos para que quede un cordoncito y ya lo tenemos listo para usar. Bien, aquí lo tengo a mi amigo y lo he terminado. Vamos a ver. Lo que hice fue lo que les comentaba. Hice una tira que se engancha directamente en uno de los huecos que tiene aquí el tejido. Es una tira de cadenas. El largo es de acuerdo al largo que quieran darle. Una tira de cadenas con puntos rasos. O sea, voy una vuelta de cadenas y vuelvo con puntos rasos. Y eso me transforma la tira en un cordoncito muy bonito y que no sea tan delgado para que no me lastime o no sea incómodo en la parte del cuello. Y luego en la parte de atrás hice lo mismo, nada más que yo le pasé, bueno, esta me quedó un pelín cortita, la he pasado doble. ¿Ven? La he pasado primero por aquí arriba para ajustar y luego por aquí abajo para que me ajuste perfectamente a la parte de la cintura. Sí, mi amor, sí. Está mi gatito aquí. ¿Sí? Entonces ya tenemos el modelo terminado. Gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado. Acuérdense de suscribirse para que YouTube les deje las recomendaciones y todos los videos nuevos que yo subo. Y compartan, que compartir es de guapas, con gente que les pueda servir. Nos vemos en otro tutorial de crochet. Hasta la próxima.